Bienvenidos a la cuarta clase del módulo 3. ¿Qué son las emociones? Aunque parezca muy común pensar en las emociones y sentirlas, ¿sabemos qué son las emociones? En la vida se encuentran muchas situaciones que pueden alterar el estado emocional y afectar el entorno, por lo que es necesario hacer un alto en el camino y empezar a observar y aprender a manejar estos estados. Las emociones son estados afectivos y corporales que aparecen ante cambios del ambiente y que operan desde los pensamientos conscientes e inconscientes, las creencias y las experiencias en diferentes situaciones del entorno. Las emociones se manifiestan y operan en el individuo desde lo cognitivo, lo neurofisiológico y lo conductual. El componente cognitivo o mental puede ser consciente o inconsciente. Se basa en la valoración subjetiva de un acontecimiento. Ante un estímulo, la persona reacciona basándose en sus recuerdos, pensamientos o conocimientos. El componente neurofisiológico es totalmente involuntario. El cuerpo responde sin que lo pensemos, con expresiones faciales, tono de voz, temblores, respiración acelerada o sudor, entre otras. El componente conductual puede ser voluntario o involuntario. Conjugamos lo que sentimos y pensamos y reaccionamos con acciones o comportamientos, por ejemplo, llanto, cambios en el tono de voz o en nuestros movimientos corporales. Las emociones tienen tres funciones muy importantes para el ser humano, por lo que es necesario conocerlas y aprender a manejarlas. Estas funciones son la función adaptativa. Hay emociones que permiten la supervivencia. Por ejemplo, el miedo tiene la función de proteger y el asco o desagrado funcionan como rechazo. De aquí que la persona se acerque o se aleje de lo que le sirve o le hace daño. La función motivacional impulsa la conducta del individuo, motivándolo a realizar de forma más pujante y eficaz el logro de las metas, objetivos o tareas cotidianas. Es por esto que el entusiasmo y la alegría sean las emociones que movilicen el alcance de los logros. La función comunicativa abarca la comunicación intrapersonal, de la que obtenemos información propia de lo que pensamos, conocemos, queremos y sentimos. La comunicación interpersonal permite prestar atención a la forma en que establecemos relaciones con quienes nos rodean. Todo lo anterior hace que sea tan importante valerse de las emociones para impulsar objetivos, metas, relaciones, amistades y también la armonía familiar. Existen diferentes posturas frente a cuáles son las emociones. Aquí las clasificaremos en primarias y sociales para comprender mejor su funcionamiento. Las emociones primarias son aquellas innatas al ser humano. No se adquieren, son todas aquellas que permiten relacionarse y adaptarse al medio para sobrevivir. Básicamente son miedo, ira, amor, alegría, sorpresa, disgusto y tristeza. En cuanto a las emociones sociales, no son innatas, son combinaciones y modulaciones de las emociones primarias. Son aprendidas por la persona en la sociedad. Estas se encuentran limitadas por los contextos y los entornos culturales, académicos y de aprendizaje determinado, donde existen ciertas normas de socialización que favorecen y delimitan el desarrollo de dichas emociones. Entre ellas podemos encontrar la vergüenza, la culpa, la indignación y la envidia. Veamos en detalle las emociones primarias. El miedo es un estado de máxima alerta en el que el organismo está listo para reaccionar. En algunos casos, la persona se paraliza antes de tomar una salida acertada, pero por lo general reacciona. El miedo se asocia al nerviosismo, ansiedad, preocupación, inquietud, fobia o pánico. La ira es un estado de violencia y agresividad con la posible reacción de golpear. Se asocia con la hostilidad, la furia, la indignación y el odio. El amor es un sentimiento de ternura y complacencia que genera un estado de calma, relajación y satisfacción. Se asocia a la empatía, amabilidad, afinidad y adoración. La alegría es un estado donde se suprimen sensaciones negativas y de incomodidad.
Se asocia al placer, la diversión, la armonía sensual y en niveles más altos a la euforia y el éxtasis. La sorpresa es un estado donde nuestro cuerpo eleva las cejas y permite ampliar el campo visual. Esta reacción aumenta la información sobre el acontecimiento, facilitando la mejor elección ante la nueva situación. El disgusto o aversión es un estado instintivo que produce un impulso para mantener una distancia prudente de un contacto, una situación, persona u objeto potencialmente peligroso. Las expresiones faciales se manifiestan en todas las culturas de la misma forma: nariz arrugada, labios superiores elevados y comisuras de la boca hacia abajo, y cuando la sensación es muy fuerte, la lengua se asoma entre los labios. La tristeza es un estado de pérdida que provoca disminución de energía, paraliza el metabolismo, limita al individuo y lo aísla, por lo que puede generar depresión. En cuanto a las emociones sociales, tenemos que la vergüenza es un sentimiento que surge de una evaluación negativa del yo. Produce la idea de ser inadecuado o el deseo de ocultarse. Aparece cuando nos ven o pueden vernos haciendo algo que consideramos que daña nuestra apariencia. La culpa es el sentimiento de considerarse inadecuado, que surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales, especialmente si se ha perjudicado a alguien, que se ha hecho o se ha dejado de hacer algo, y produce la sensación de tener que buscar la forma de repararlo. La indignación es un sentimiento que nace a partir de la valoración de la realidad como algo amenazante, que viene acompañada de la idea de injusticia o agravio. La envidia es una emoción que ocurre cuando una persona carece de logros o posesiones y desea o necesita que los otros no los tengan. Demuestra baja autoestima porque es una comparación constante con los demás. En conclusión, las emociones son importantes para el individuo. Sin embargo, no hay que olvidar el dicho: el que no controla sus emociones es víctima de sus circunstancias.